Hoy, este día, podemos estar de acuerdo en algo, tú y yo. Lo mejor que ha sucedido en nuestra vida fue que el Señor nos encontrara y perdonara mis pecados y tus pecados, y saber que Él, el Salvador, nos ama. Eso es algo maravilloso. Quisiera que me acompañaras al libro de Romanos, capítulo 5, versos 1 al 11, que dice: Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios mostró su amor en Cristo, murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Con mucha razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso, que sin merecerlo, tú y yo fuimos rescatados. Los que estábamos enemistados, separados de Dios, por medio de ese gran amor, tú y yo ahora estamos cerca del Padre. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que supimos que necesitamos el perdón? ¿Cómo es que supimos que necesitábamos que Dios nos aceptara? Y quiero hablarte de algo que escuché una vez. La medicina ya no siempre responde igual que antes ante la enfermedad. Se vuelve inmune a ciertos medicamentos. ¿Y sabes por qué? Por no tomarlo como dice el médico o no terminar el tratamiento. ¿Sabes? Quisiera también que recordaras conmigo el libro de Romanos capítulo 7, verso 7. El apóstol Pablo aquí dice que si no fuera por la ley, no sabría que codiciar es malo. Fíjate. Y a veces pudiéramos pensar, ¿fue malo que Pablo se enterara que codiciar es malo? ¿Te imaginas si la ley no le hubiera dicho? ¿Sabes qué hace la ley en nuestra vida? ¿Cómo fue que nos dimos cuenta que necesitábamos el perdón? ¿Cómo es que necesitábamos que aceptar a Jesús en nuestra vida? Porque hubo algo en nuestra vida, en nuestra conciencia, o escuchamos que éramos pecadores. ¿Sabes? Hoy esta sección que vamos a empezar a estudiar es la salvación y la ley. Tendrá que ver algo. La salvación que Dios nos dio gratuitamente y la ley, sí. Fíjate, la ley nos muestra la necesidad de un Salvador. Esa es la realidad, esa es una de las funciones de la ley de Dios. Mostrarnos que necesitamos un Salvador, mostrarnos que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Es cierto, la ley va a mostrar qué tan pecadores somos tú y yo. Y eso es una realidad innegable, que tú y yo
Todavía en ciertos puntos somos pecadores, estamos faltos delante de Dios, pero tenemos que seguir conociendo. A veces pongo este ejemplo. Cuando vamos al médico, ¿qué esperas que te diga? ¿La verdad o mentiras? Pablo se dio cuenta al ver la ley que había un mal en él. ¿Te imaginas si nadie le dice que está mal? Pues puede seguir siendo pecador y puede seguir codiciando pensando que no está que está bien codiciar. Cuando a alguna persona le detectan un tumor maligno, ¿sí? No puede sentir nada, puede sentir que está sano, pero ahí está ese mal. Viene un estudio, te detecta que tienes un tumor maligno y que es cáncer, y tú dices, ah, sí, y no haces caso a las indicaciones, ¿qué va a pasar con mi vida? Pues ese cáncer se va a extender y va a acabar con mi vida. Entonces, hubo la necesidad de encontrar ahora un médico que me diera el tratamiento necesario. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Hay que entender cuál es el propósito de la ley en nuestra vida y que va a ser buena cuando lo usamos correctamente, sobre todo en nuestras vidas. Y cuando amamos a alguien que no queremos que muera, ¿sí? Como el médico nos va a decir cuál es el mal, pero también nos va a decir cuál es el remedio. A veces tenemos unos conceptos equivocados de lo que es la ley. Fíjate, la ley viene la ley simplemente en la Biblia quiere decir que es una instrucción o enseñanza, ¿sí? La ley tiene una raíz en el hebreo que tiene que ver con la palabra yará, que es apuntar para dar en el blanco. Y si yo entiendo la ley de esta manera, entonces voy a entender que la ley no solo son restricciones, es todo lo contrario. Son una serie de procedimientos para alcanzar en nuestra vida las promesas y las bendiciones de Dios. Es una serie de procedimientos para que a ti y a mí nos vaya bien. Fíjate, eso es la ley. Y ahora vamos a ver otra definición, que es pecado. Tanto en hebreo como en griego, la palabra tiene que ver con errar. O sea, ¿qué es pecar? No darle al blanco. La ley es un procedimiento que te va a ayudar a dar en el blanco. ¿Por qué erramos? ¿Por qué pecamos? Por falta de experiencia. Si a mí me ponen ahorita a darle a un blanco de aquí a 100 metros, seguramente no le voy a dar. Pero al estar practicando y practicando, saber que tengo que alcanzar una meta en mi vida, la práctica y usando los procedimientos correctos me va a llevar a darle en el blanco, en el mero centro. ¿Sabes? El pecado separa a las personas de Dios, rompiendo la comunión divina y estorbando a los propósitos de mi vida. Para, ¿Por qué estábamos en pecado? Porque nos alejamos del propósito de nuestra vida, nos alejamos de Dios, estábamos sin rumbo en nuestra vida. Vino el Salvador y nos abrió los ojos. Ahora, ¿cómo tengo que vivir? ¿La ley es buena? Sí. Y la misma escritura lo dice. Y hay un montón de pasajes que a lo mejor a lo largo de estos días vamos a estar viendo. Libro de Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer el verso 12, el verso 16 y el verso 17. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que vive en mí. ¿Sabes? En un momento vamos a explicar este pasaje,
Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Aquí lo que está diciendo Pablo no es que la ley falló. Aquí Pablo está diciendo que el que falló fui yo. Si la ley sigue siendo santa, justa y buena. La ley está diseñada para guiar nuestra vida a la humanidad hacia una vida de amor y rectitud, no como un medio de salvación, sino como un reflejo de la voluntad divina, un reflejo de lo que Dios quiere cómo vivamos tú y yo, ¿sí? Libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 13. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Fíjate, ¿qué, qué se imaginan? Que Dios nos dio la ley para mortificarnos, para decir, mira a ver qué hacen estos cuando les digo, hay que hacer esto, hay que hacer de esta manera. Y a veces decimos, no, yo hago lo que a mí se me antoja. Y a veces decimos, no, a mí nadie me prohíbe hacer cosas. Y ya vimos, no es tanto prohibiciones, más bien son unos procedimientos que va a hacer Dios para que a ti y a mí nos libremos del peligro, nos libremos de la muerte. La idea de Dios es que nos vaya bien, como dice el libro de Deuteronomio. Yo te invito, a veces la gente dice la ley no, pero a veces desconoce lo que la ley dice. Eso a mí me pasó. Que a veces desconozco lo que la ley dice, pero fíjate, dice otra vez Deuteronomio, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. O sea, ¿qué espera Dios con los mandamientos? Que nos vaya bien. Una serie de reglas que nos va a acercar a Dios y nos va a llevar al objetivo de nuestras vidas. Libro de los Salmos, capítulo 19, verso 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, fíjate, perfectas, que reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. ¿Cómo es la ley de Dios? Perfecta. ¿Qué produce en ti y en mí? Aliento, ánimo para seguir caminando. Y dice, son confiables. ¿Y qué va a hacer? La idea de Dios es hacernos sabios, sabios. La ley hay que verla con los ojos de Dios y no con los ojos de un hombre imperfecto. Entendamos, yo quiero invitarte a que juntos encontremos el propósito de Dios, pero con los ojos, encontremos juntos el propósito de Dios a través de la ley, pero lo veamos con sus ojos, con el propósito que Él la creó. El pueblo de Israel muchas veces desobedeció y le fue mal. No entendió cuál fue el propósito de los mandamientos, de las leyes de Dios. Los hombres del Nuevo Testamento, Dios puso algo en sus corazones para que entendamos, que veamos cómo estaba nuestra vida antes de encontrar a Jesús y cómo está nuestra vida ahora después de encontrar a Jesús. La semana pasada veíamos que Jesús decía, si me aman, guardan mis mandamientos. Y recuerda, hay algo maravilloso que ha sucedido en nuestra vida, que Dios nos haya encontrado, que Dios haya ofrecido a su Hijo Jesús en rescate por nuestra vida. Que Dios te bendiga.